Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. El proyecto de aula segura fue rechazada porque, entre otros aspectos, vulnera garantías básicas establecidas en la propia Constitución Política del año 80. La iniciativa buscaba reponer la selección por notas en colegios de alto desempeño académico. Según la diputada Camila Rojas, que preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, aseguró que los parlamentarios no rechazaron esta iniciativa por capricho, sino porque creen que la admisión escolar no soluciona los problemas de la educación en Chile. Asimismo, otro revés sufrió el gobierno en materia vinculada a la educación. La intendenta de Santiago había presentado una querella por supuesto delito de amenazas contra el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, a raíz de un pantallazo donde salía el presidente del centro de alumnos, Rodrigo Pérez, con un mensaje donde se hablaba de, entre comillas, matar al edil. No solo eso, sino que además, como se dice coloquialmente, le salió el tiro por la culata a la intendenta, puesto que el juez denunció al juzgado la acción ya que se cometió una falta al sobreexponer públicamente a un menor de edad a través de la publicación en redes sociales de parte de la intendenta. Otro tema que es un tema recurrente en nuestro país y que prácticamente se está convirtiendo en una característica sumamente peligrosa es la corrupción, que sigue golpeándonos fuertemente. Lo hemos dicho en todos los tonos, prácticamente todos los fines de semana a través de reportajes. Somos testigos de cómo en distintas instituciones del Estado, en instituciones públicas y privadas, se cometen fechorías, se cometen sistemáticos actos de corrupción y la ciudadanía observa atónita cómo esto no es resuelto. La corrupción, insisto, sigue golpeándonos. Lo ocurrió en el Ejército y la decisión del Tribunal Constitucional este viernes, donde se conocieron los detalles del fallo del tribunal, que justamente estaban contra el ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Viedo. El general Retiro fue detenido y procesado hace más de una semana por la ministra Rome Rutherford por la presunta malversación de cerca de 4.500 millones de pesos por el mal uso de los gastos reservados del Ejército. Frente a esto, la defensa del general Oviedo decidió acudir al Tribunal Constitucional para que se aclarara el margen de la investigación. Así, con este fallo del Tribunal Constitucional, lo que la ciudadanía percibe es que se avanza de manera acelerada hacia la impunidad de aquellos que cometen altos perjuicios a la sociedad chilena. Por otro lado, la huelga de líder con más de 17.000 trabajadores no puede pasar inadvertida por nuestro país. La empresa ha pretendido hacer cambios significativos a través de la incorporación tecnológica, eliminando puestos de trabajo a costa de nada. Los trabajadores organizados en el sindicato que hoy día lleva y dirige la huelga, insisto, más de 17.000 personas, ha planteado que la transformación tecnológica debe ser debatida con los sindicatos de forma tal disminuir consistentemente el riesgo de lo que ello implica en materia de transformaciones tecnológicas. Y por último, creo que es tremendamente importante señalar lo que viene pasando de manera reiterada en el tema de las pensiones. Hoy día somos testigos como un partido importante de nuestro país, la Democracia Cristiana, sigue llevando adelante conversaciones con el gobierno en la idea de que la administración de este nuevo 4% sea administrada por un ente público. No se dice absolutamente nada que el cambio de administración no va a venir a resolver los problemas, sino que muy por el contrario a consolidar un sistema que ha resultado ser un absoluto fracaso.
Prueba de ello es que el regulador, en este caso el superintendente de pensiones, ajustó las tasas de interés producto que estas han venido bajando en el mercado internacional, y en Chile también el Banco Central las tuvo que ajustar, y eso tuvo un impacto directo en más de 22.000 pensionados chilenos que van a ver cómo sus pensiones bajan consistentemente en un 5 o 6%. Eso es justamente lo que explica que este sistema es un sistema que depende exclusivamente del comportamiento del mercado financiero, del comportamiento del mercado bursátil internacional, y en consecuencia no garantiza pensiones dignas. Hoy más que nunca la idea es justamente seguir bregando por un cambio importante en el sistema previsional chileno y avanzar hacia un sistema público de pensiones que permita pagar mejores pensiones a todos los chilenos y chilenas. Bueno, estamos de regreso en el 102.5 FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Dale la bienvenida a mi compañera Carolina Espinosa. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien, Luis. ¿Cómo estás tú? Muy bien también. Qué bueno. Aquí contenta de estar en la radio pública para Chile, Radio Universidad de Chile, espacio que cobija a diversas organizaciones sociales y que nos permite este espacio de debate social desde el mundo sindical, tan importante porque son tan escasos los espacios en los que podemos tratar temas de interés, hacer reflexión respecto de esta realidad que hoy día tenemos, este contexto que, como tú señalabas en tu análisis, está lleno de cuestionamientos, llenos de fragilidades, llenos de amenazas que francamente nos hacen pensar en un futuro muy optimista, pero que hay que darle vuelta, hay que pensar en un país en el que no se escucha al mundo del trabajo. Los profesores llevan largo tiempo en huelga, sin embargo hay un comportamiento, yo digo violento, de parte de la autoridad que utiliza todas las herramientas, incluso la división y la falta de la verdad para conseguir sus intereses, que son finalmente mantener las cosas sin justicia social. Y yo diría también, y no, sin ánimo de faltar a la verdad, yo creo que hay una intención de este gobierno de hacer mal las cosas con intención, a efectos de desmantelar lo poco que queda de salud, de educación, de estas carteras que se encargarían de entregar derechos sociales de manera pública. Lo digo también con mucha sospecha porque, bueno, hubo cambio en la subsecretaría de red asistencial en el Ministerio de Salud, y fíjate que, bueno, sacaron al doctor Luis Castillo, que había sido además súper cuestionado por la Democracia Cristiana, porque se sabe que él estuvo al tanto de toda la situación del asesinato del presidente Frei Montalva, y sin embargo el gobierno resistió porque también tiene su tosudez y no fue por ese motivo, sino que por una condición bien particular, una desprolijidad. Claro, imagínate que una autoridad pública venga a decir que la gente va a hacer filas y a esperar a altas horas de la mañana, pasando frío, condiciones de mucha indignidad, porque hace casi vida social a la espera de una hora en el consultorio. Entonces es súper agresivo y violento. No muy distinto, Carolina, a lo que dijo hace algún tiempo atrás el ministro Monkever de Vivienda, cuando señaló que la gran mayoría de los chilenos tenían una casa en Santiago, otra en la playa, tenían 1 o 2 vehículos promedio. Es un desconocimiento y fíjate, es violento para nosotros, para quienes somos la ciudadanía, el pueblo, que vivimos la realidad en vivo y en directo con todas las condiciones de injusticia y desigualdad. Sacan a este desatinado subsecretario, pero fíjate que ponen en su cargo a Arturo Zúñiga, que es un gerente comercial de la clínica de la Universidad de los Andes, o sea, lo más de derecha y conservador, por decirlo. Lo más distante a la cosa pública. Claro, ¿no? O sea, sin ninguna experiencia, y francamente uno que yo soy dirigente y funcionaria de la salud municipal, doy testimonio de que las cosas se están haciendo de manera lo más mal posible para finalmente terminar destruyendo lo poco de servicio público que tenemos. Una persona que viene del mundo privado
permítanme tener toda la desconfianza y el prejuicio de que no va a venir a hacer las cosas de mejor manera de lo ya mal que se está haciendo en ese momento. Eso queda en evidencia porque la lógica con la que impera la política de gestión de estos sectores que vienen del mundo privado es justamente colocar siempre dos variables fundamentales, costo-beneficio. Eso implica intensificar el rendimiento sobre la base de incentivos que son absolutamente perversos, avanzar hacia a lo que ellos llaman meritocracia, que en el fondo no tiene nada de meritocracia, sino que es el mérito por el apellido, el mérito por el instituto, el mérito por estos sueldos o sobresueldos que se pagan a personas sin ningún tipo de expertise. Y es lamentable porque, bien lo dices tú, está en juego aquí la defensa de lo público. La salud, la vivienda digna, las pensiones, la educación son bienes de la sociedad, son bienes públicos y desgraciadamente estamos frente a una ofensiva nunca antes vista para acabar con estos legítimos derechos. Así es, pues es una condición bien compleja, pero también hay que mirar el lado bueno. Yo creo que tenemos que mantener la esperanza. Esto del proyecto de admisión justa, viene entre comillas ese titular, que era un voladero de luces, que nosotros vemos era una excusa para que desde la cartera de educación no se haga nada de lo que se acordó con la reforma, en la reforma insuficiente, pero que fueron las medidas que se acordaron para mejorar la educación pública. La ministra Cubillos estaba haciendo una gira de campaña a propósito de este proyecto de ley que nada tiene que ver con verdaderamente enfrentar la reforma en un proceso de avanzar hacia una educación pública de mejor calidad. Y bueno, entendemos que con este rechazo a la idea de legislar esta iniciativa, por lo menos ahí hay una noticia de esperanza. Claro, eso es lo importante. No se logran plasmar todos los intereses mercantiles que hay detrás de todas estas ofensivas de asumir o tomar lo público para ir desnaturalizándolo, diría yo. Si es que la palabra cabe, quitándole el sentido a la cosa pública. Sí. Bueno, tenemos un invitado, Carolina. Sí, tenemos un querido invitado. Vamos a presentar al querido profesor Darío Vázquez. Él es un dirigente de larga trayectoria en nuestro país, con una experiencia, con una templanza, con una conducta que intachable, que ha sido siempre ejemplo para las nuevas generaciones de dirigentes y dirigentes. Él es profesor normalista, profesor de educación primaria y, como digo, ha tenido una larga trayectoria, se ha desempeñado en distintos cargos en el Colegio de Profesores y hoy día desempeña la función de ser el secretario general del Colegio de Profesores, que ha estado dando una tremenda lucha y que yo lo digo así con mucha esperanza a pesar de todas las dificultades. Lo que hoy día están haciendo los profesores en nuestro país es digno de ejemplo. Nosotros decíamos el otro día en la asamblea, ojalá que esta dignidad que los profesores han levantado, más allá de pelear por condiciones laborales, de dar la lucha por la educación pública, sea un ejemplo para que todos los sectores de este Chile se levanten de una buena vez por su dignidad y por la conquista de todos los derechos sociales. Muy bienvenido, querido profesor. Sí, bienvenido, Darío. Hola Carolina, hola Lucho. Gracias por la invitación, ¿no? Y gracias por la presentación. Tan cariñosa, tan amable. Bueno, entramos en materia. Los profesores entraron a la sexta semana ya de paralización. El movimiento, como bien decía Carolina, logró un punto pic, yo creo, porque la ciudadanía de manera masiva, mayoritaria, ha expresado su absoluta simpatía con el movimiento, toda vez que este movimiento no es un movimiento que esté luchando por reivindicaciones económicas, sino que muy por el contrario está intentando instalar en el debate de la educación el tema de la educación pública, el tema de los derechos fundamentales de los profesores y de las profesoras, cuestiones tan elementales como tener calefacción en una sala de clase, tener acceso a los baños limpios. Yo también soy profesor y por lo tanto conozco la experiencia, que es dramática, es indigna para el caso de algunos profesores. Eso logró un punto máximo y sin embargo en la última semana, también hay que decirlo, ha habido cierta controversia porque muchas comunas que poco a poco empezaron a dejar de paralizar se enfrentaron a este debate que se produce en estos últimos días respecto de la última propuesta efectuada por la ministra Cubillos. Entonces el tema es controvertido, pero sin embargo podemos decir que los profesores, como bien decía Carolina, todavía siguen gozando de un, yo diría, respeto que no se lograba hace casi 15 o 20 años atrás,
cuando los profesores empezaron paulatina y sostenidamente a perder ese reconocimiento social que es tan importante. Así que queremos plantearte eso, Darío, para ver cómo lo abordamos. Bueno, yo creo que este tiempo de paralización ha sido extraordinario. Yo no me canso de decirlo, que superó todas las expectativas que nos hemos formado nosotros mismos, los dirigentes. Llamar a un paro es difícil, sobre todo un paro nacional indefinido de inmediato. Pero lo primero que quiero aclarar es que, a nuestro juicio, el que provocó el paro fue el gobierno. Un gobierno insensible, que no tiene ninguna disposición a producir cambios estructurales dentro de la educación chilena. Cuestiones que nosotros venimos buscando desde la vuelta a la democracia en adelante. Y estuvimos un año sentados en la mesa, yo no me canso de decir eso, para que la gente entienda qué pasó. Claro. Y el día 13 de mayo, después de un año, conversaciones periódicas, ¿cierto?, constantes, nos dan una respuesta que es cero. Entonces eso fue insólito, increíble, y eso la gente tiene que saberlo. Porque nosotros hemos sido sumamente pacientes, hemos hecho mucho esfuerzo durante todos los gobiernos, desde el año 90 en adelante, y hay muchas cosas que uno nunca se explica por qué no las resuelven. La única explicación que tiene es que aquí hay un modelo que va cursando, que tiene que ver con que la educación es una mercancía, que es un bien de consumo, que la educación es una industria. Exacto. Lo dicen permanentemente, y las pruebas palpables están ahí. ¿Cómo se privatizó la educación? Y aquí viene el mérito del Colegio de Profesores, una organización que, si bien es cierto, por las leyes laborales, el problema que tienen los trabajadores es que no pueden tener organizaciones fuertes porque les impide el modelo. Nosotros durante tanto tiempo estuvimos conteniendo este sistema, y por tanto, de no mediar el Colegio de Profesores, aquí se habría privatizado totalmente el sistema, porque los auditores también tienen que saber que hoy día trabajan más profesores en el sistema particular subvencionado y privado, trabajan más profesores, o sea, más alumnos en ese sistema, y por lo tanto hay igual financiamiento, hay igual trato a lo público y a lo privado, que es una característica del modelo neoliberal, sobre todo en educación. Entonces, en concreto, lo que yo estoy tratando de decir, que ha sido extraordinario, la adhesión de la gente ha sido espectacular. Creo que seguimos contando con esa simpatía, pero lamentablemente, como todas las cosas, hay cierto desgaste cuando tenemos un gobierno inflexible, pero los logros que tuvimos están ahí, y yo creo que el magisterio en algún momento los va a valorar mucho. El hecho que hayamos sentado a la ministra en paro 3 veces ya, ¿no? Después de que se negaba. Después que se negaban terminantemente, después que salió el presidente Piñera a decir que no se sentaba y no iba a atender a los profesores mientras no volviéramos a clase. Bueno, el resultado está ahí, estamos en un momento complejo que lo estamos tratando de asumir de la mejor forma, y yo creo, estoy confiado que vamos a salir adelante con la reivindicación, con el paro del magisterio. Yo quisiera hacerte una pregunta que no es fácil, es una pregunta incómoda, Darío, pero creo que bueno, en eso estamos para los auditores que recién se conectan a nuestra emisión. Estamos en la Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, transmitiendo además a través de la señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social, debate social que justamente busca restituir y reponer ese debate tan necesario como parte del ejercicio democrático. Entonces quiero hacerte una pregunta que sé que es controvertida, pero yo te conozco hace años y han enfrentado otros temas. Sí. Ustedes, la directiva, Mario Aguilar, tú, Eduardo, los directores mayoritarios nacionales, llamaron en esta última semana a no votar la propuesta que presentaba, a aprobar la propuesta última, porque tenía varios aspectos positivos, aspectos negativos, por supuesto. La gente votó por mantener el paro. Eso genera una contradicción. ¿Cómo se lee eso, Darío? Yo creo que es re importante para la gente que nos escucha, porque yo te conozco años, entonces sé que los profesores están enfrentando una controversia, pero también una responsabilidad gigantesca, porque no está solamente el futuro de los que representan ustedes, está el futuro de la educación tras ustedes. Bueno, nosotros lo que hicimos con estas semanas de paro, y entrando, ya estábamos en la 5ª semana. Exacto. Y empezamos concretamente a evaluar el paro. Empezamos a llamar a las regiones, a las comunas, empezamos a constatar qué comunas estaban en paro. Nosotros teníamos la impresión que ya empezaba el desgaste. Estábamos a puerta de las vacaciones de invierno. Hoy día hay varias regiones que están en vacaciones. Hoy día, a partir de esta semana. En este momento, sí, en este momento están en vacaciones. Y por tanto,
nosotros ya teníamos una propuesta del gobierno que en donde habían 2 puntos que eran de más conflicto, 3 diría yo, por el tema de la deuda histórica, ¿no? Y el gobierno nos hizo una última oferta en ese aspecto y puso un poco de plata. Si bien es cierto, a nuestro juicio eso no resolvía el tema de la mención para las profesoras diferenciales, volver a insistir que es una tremenda injusticia, una contradicción profunda del modelo, cuando aquí se ha impulsado el tema de una mejor atención a los niños que tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Que tienen necesidades educativas más que los otros, y por tanto la contradicción profunda que se da que estas profesionales que estudian 5 años en la universidad, igual que cualquier profesor, igual que un profesor de matemáticas, un profesor de lenguaje, un profesor básico, etcétera, y además de eso que en su título dice mención, salen con mención las colegas, porque el sistema trata en esta ley de inclusión trata de atender a todas las necesidades de los estudiantes, y por lo tanto las diferencias de problemas que tienen nuestros niños, ¿no? Son atendidas por estas profesoras diferenciales. Son 30.000 y el 94% son mujeres. Claro. Entonces, no se explica por qué el gobierno se niega. Y además profesionales que siempre gozaron de un reconocimiento, incluso que a veces estaba por encima del promedio de los profesores tradicionales. Sí, eran las que gozaban de mayor, como dijera, prestigio, porque implicaban un trabajo complejo. Y por otro lado, el tema de el ejercicio de la misma profesión de ella. Aquí hay un agobio laboral, al profesor lo tienen recargado de trabajo, pero con estas colegas se les pasó la mano. Sí, pues. Porque los meses de enero, o sea, de marzo y abril, y los meses de noviembre y diciembre, prácticamente ellos no atienden a los niños con dificultades, están dedicados a hacer papeleo. Sí. Yo la he visto trabajando, la he visto con las tremendas, tienen que hacer una carpeta por niño, se tiene que planificar indistintamente para cada uno de los niños que tiene problemas en el aula. Subutilizando, claro. O sea, son 5 niños distintos y tienen que hacer una planificación por cada uno de ellos. Entonces, esto tiene que saberlo la gente. Porque es una verdadera explotación de una profesional que tiene calidad y tiene ese problema. El segundo punto tiene que ver con una cuestión que emergió después, que tiene que ver con la reforma curricular. Claro. Hay una cuestión súper de fondo, se han pronunciado todos los académicos, todos los entendidos, los historiadores, los profesores de educación física, los artistas, etcétera. Pero nadie entiende por qué quieren cercenar el currículum, ¿no? Lo que tiene que hacerse en este país, yo lo vuelvo a repetir, hay que hacer una profunda reforma curricular. Aquí nosotros no nos oponemos a eso, a que se revisen todos los contenidos de la educación chilena, pero no sesgar lo que tiene que enseñarse a los estudiantes en este país. Eso es el tercer punto. Y la deuda histórica, yo creo que en la oferta del gobierno hubo un avance. Si bien es cierto, era inevitable que el gobierno no reconociera la deuda. Así lo dijeron. Pero nosotros tenemos antecedentes más que suficientes para demostrar que sí existe, y por lo tanto a nosotros nos interesaba dejar una mesa de trabajo y logramos ponerle plazo de 1 año a partir de agosto, y además de eso que se incorporara la DIPRES, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que es la clave para llegar a... y se incorporaran 8 parlamentarios, 4 diputados, 4 senadores. Muy bien. Entonces le pusimos un marco a la comisión que realmente nos puede asegurar que sí vamos a discutir en serio el tema, po. Claro, porque lleva tantos años con el tema. Pero hay tanta frustración de tantos años acumulada en el magisterio, que este es un fenómeno que vamos a tener que estudiarlo muy bien después, en los análisis que hagamos de la salida de este paro, en donde tenemos que entender y tenemos que atacar ese problema, ¿ya? Para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, en el sentido de que hay muchas demandas que son históricas que las estamos consiguiendo hoy día, como es fin a la doble evaluación, como son las extensiones horarias, profesores que llevan 13, 14 años con una inestabilidad pero absoluta, y estamos recuperando la inestabilidad que es propio del modelo. Ojo, la evaluación docente y el tener profesores volando con unas horas, ¿cierto? Y que son a contrata, refleja la esencia del modelo. Entonces, si tú estás consiguiendo terminar con eso, es súper importante para nosotros, además de todas las otras cosas que aparecen en el proyecto, pero bueno, en la propuesta, pero bueno. Pero es que además hay que tener claro que la votación fue súper pareja, porque fue menos que 51 el seguir y más que 49% el que votó para bajar el paro, porque efectivamente, como tú dices, 255 votos de diferencia. O sea, en el universo eso es muy, muy marginal, y la verdad es que yo también veo que hay un tremendo avance, como bien tú dices, en varios temas, que eso concretamente un avance dentro de un petitorio que tiene todos los puntos, y que cuando uno negocia uno sabe que generalmente no alcanza el 100%. Ahora, me parece que el tema de la mención
que estaba referida a un sector que además es bien femenino, porque estamos hablando de profesoras diferenciales y las educadoras de párvulo, que en su mayoría son mujeres, y que ahí hay una rabia. Yo creo que por ahí me imagino que puede tener que ver un poco la explicación de este descontento. No, y yo le agregaría a eso, Carolina, que que se ha descubierto, este paro ha dejado al descubierto un sentido de solidaridad de los profesores. Sí. O sea, porque yo te voy a decir que una de las características que yo vi, yo soy uno de los profesor antiguo y dirigente viejo. Entonces, en las marchas, en todos lados, la juventud que tiene hoy día el magisterio es realmente espectacular. Sí. Las nuevas generaciones de maestros son los que vienen de las grandes movilizaciones del 2006, del 2011, ojo con eso. Claro, la Entonces, revolución ahí quedó un germen de lucha Cierto. que hoy día se expresa a nivel del magisterio. En el gremio, en el sindicato. Entonces, esos fenómenos son los que nosotros tenemos que empezar a analizar, y porque nos sirve también a las nuevas generaciones de dirigentes, les va a servir para saber cómo comportarse frente a cuestiones que son parte permanente de las organizaciones sindicales y gremiales. No, lógico, la pregunta con sentido es qué estrategia está elaborando la dirección del Colegio de Profesores en el marco de una periodo de vacaciones que se viene, porque eso conspira con la estrategia de seguir presionando. Entonces estamos frente a un tiempo complejo. Se da la paradoja que a pesar de la propuesta del gobierno, muchas profesoras a lo largo del país expresaron lo que tú señalabas, esa suerte de bronca acumulada que va superando ya el nivel salarial por el cual luchan los trabajadores, y están dispuestos incluso muchos profesores a perder un mes de salario, lo que es tremendamente valioso, lesivo. O sea, imagínate qué trabajador que vivimos de un salario se puede dar ese lujo de estar un mes. Eso significa empobrecerse, porque eso implica sobreendeudarse, etcétera, etcétera. Pero también significa un tremendo compromiso y una tremenda convicción en eso. Bueno, decir que estamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, también en su señal online radio.uchile.cl, y por streaming a través del fanpage canal.social. Vamos a ir a una pausa escuchando. Queridas auditoras, auditores, estamos aquí en el programa Debate Social y queremos invitarles desde la plataforma Chile Mejor Sin TLC a participar del plebiscito autogestionado en www.plebiscitotpp.cl. Infórmese y participe en esta consulta ciudadana, en este movimiento de rechazo a estos tratados de libre comercio que nada tienen que ver con la integración de los pueblos, sino que de las transnacionales y sus acciones que atentan contra todos nuestros derechos sociales. Bueno, estamos a la espera. Pronto vamos a tener un contacto con Camila Rojas, diputada de la República. Me avisan que ya está en el aire. Así que bueno, queremos saludar y presentar antes a Camila Rojas. Ella es diputada de la República, presidente de la Comisión de Educación. Es la diputada más joven que hay. Camila Rojas es administradora pública, después hizo un magíster en gestión de políticas públicas, es sanantonina, una gran, yo diría, gran diputada, amiga de nosotros, una gran compañera, sí, presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile en el periodo 2017, si no me equivoco. Y me recuerdo muy bien de Camila porque cuando había asumido a los pocos días le tocó participar con nosotros en una protesta por no más AFP y casi se ha detenido. Entonces, bueno, Camila ha estado siempre con nosotros, así que bienvenida, diputada Camila Rojas. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, Camila. Gracias por la presentación. No, pero es que lo menos que se puede hacer con ¿Se llevaron detenido al Lucho? Sí, esta vez. Sí, estoy a punto. Oye, bueno, qué bueno estar con la diputada porque tenemos hartos puntos que debatir. Estamos también para que lo sepas tú, con nuestro amigo Darío Vázquez, secretario general del colegio. Así que bueno, entremos en materia en forma inmediata. Esta semana fue rechazada la propuesta del gobierno de aula segura. Admisión justa. Admisión justa, perdón. Bueno, es casi lo mismo. No le pudimos rechazar a la segura, pero admisión justa sí. Pero admisión justa, exactamente. Y bueno, tú hiciste declaraciones, varios también las hicieron. En el fondo imperó la racionalidad, imperó los sentimientos de la gente que veían en esta estrategia
mayor segregación, mayor vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuál es la opinión, Camila, aprovechando que estamos aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa y que además tú eres de esta universidad? Sí, bueno, fue Admisión Justa, nos tomó casi todo este primer semestre de discusión, sobre todo porque era una de las iniciativas, la iniciativa fundamental de este gobierno en materia de educación. Nosotros fuimos bien críticos de eso porque durante el 2018 la administración de Marcela Cubillos estuvo muy centrada en aula segura y por lo tanto estuvimos todo ese semestre hablando de seguridad, y ahora nos pusieron Admisión Justa desde el verano y nos tomó varios meses de debate público. Es un proyecto que nosotros consideramos segregador, un proyecto que no soluciona los problemas de educación escolar, pero sobre todo un proyecto mediante el cual el gobierno, más que estar preocupado de la educación, estaba preocupado de instalar ciertos conceptos, ideas, clase media, mérito, esfuerzo, con exigencias bien importantes hacia la población en general en términos de la selección y por lo tanto de tener que hacer competir a niños y niñas para poder tener un cupo de excelencia, un cupo de buena educación, de calidad, y aceptando además que en general la educación chilena no es muy buena, pero que los buenos cupos hay que competir para ello. Claro. Así que en ese sentido, desde muy temprano existió oposición social y también política, la que se mantuvo hasta el día de la votación, y como ustedes bien saben, esta es la votación donde la oposición ha votado unida y le ha rechazado un proyecto al gobierno, por lo tanto no es menor lo que se ha logrado en este caso, y que es lo que no hemos podido hacer lamentablemente en otras reformas que también son importantes y que también impactan en el día a día, como la de pensiones y posiblemente como va a pasar en tributaria también. Claro. Bueno, Camila, te saludo por aquí, Carolina Espinosa. Sí, pues yo quería justamente preguntarte respecto de eso, porque tenemos, se supone, entre comillas, mayoría de oposición en el Parlamento, y sin embargo la amenaza a la contrarreforma tributaria, a la contrarreformas de salud, a la contrarreforma de pensión, a las contrarreformas laborales que se están implementando, y ahí meto en el saco lo del Estatuto Joven, el Estatuto Adulto Mayor, lo de esa Lacuna Universal, etcétera. Son amenazas tremendas y el Parlamento, en vez de defender los intereses de los trabajadores, se está viendo quebrado. Entonces, preguntarte dos cosas fundamentalmente. ¿Qué pasó o cómo lograron concitar esta unidad de oposición para resistirse ante este proyecto tan nefasto, como tú dices, que desde lo ideológico incorpora una conceptualización, una mirada tan antiderecho? Y si es posible, porque por ahí he escuchado, si es posible que el gobierno reinstale en otro momento este proyecto, o ya con esto quedó efectivamente abortado de la agenda legislativa. Hola, Carolina. Bueno, lo primero es decir que fueron estos meses de harta conversación. Una vez que lo rechazamos en la Comisión de Educación, nos reunimos desde el Partido Comunes con los otros partidos, estuvimos en la sede de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, para poder asegurar esos votos, y en conversaciones todo el tiempo también con los diputados y diputadas, porque nosotros mejor que nadie sabemos que a veces las estructuras partidarias, sobre todo en estos tiempos, no logran efectivamente representar a cada uno de sus militantes, y en este caso de sus diputados. Así que además de las conversaciones partidarias, estuvimos insistiendo uno a uno, hicimos algunos resúmenes, la importancia de que este proyecto fuera rechazado, y finalmente logramos corroborarlo el día martes de esta semana. Entonces yo creo que como hitos importantes, sobre todo por lo que tú dices, si bien hay una mayoría que se supone opositora, la verdad es que este es uno de los pocos casos en que esa mayoría se ha hecho efectiva. Sí. Así que es una situación bien compleja, porque realmente, y hay que ser sincero, en lo general la oposición del Congreso es minoritaria, y eso nos ha significado y nos va a seguir significando importantes profundizaciones de este modelo que a nosotros, por supuesto, que no nos acomoda. Aún así, hemos tomado la tarea, por supuesto, y en el caso de Admisión Justa, el deber de hacer todo lo que podíamos hacer y más, precisamente para poder rechazarlo. Y de lo que mencionas sobre el gobierno, se habló de la insistencia. Hay que decir algo importante, y es que Admisión Justa tenía dos partes, una que estaba en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y otra que está en la Comisión de Educación del Senado. Entonces el proyecto del Senado
de hecho prontamente se va a votar y por lo tanto ahí hay como una segunda patita de todo lo que es esta discusión, porque lo que votamos en la Cámara de Diputados y rechazamos es que los liceos de excelencia puedan seleccionar al 100%. Eso es lo que nosotros rechazamos. Es bien importante decir que ya hay una excepción para estos liceos, que es que puedan seleccionar hasta el 30%. El gobierno quería que fuesen al 100% y extenderlo a más colegios. Eso es lo que se rechazó el día martes. Pero el proyecto que está en el Senado lo que hace es establecer que todos los colegios, todos, puedan seleccionar el 30% de sus estudiantes. Por lo tanto, también nosotros creemos que es una medida regresiva. Lamentablemente, porque el gobierno por supuesto juega sus cartas, ese proyecto está mezclado con otros asuntos, con darle prioridad a los niños y niñas que residen en el Sename, los niños y niñas que viven bajo un mismo techo, entonces le ponen esos otros cambios. Lo que nosotros esperamos y lo que hemos conversado con el senador Latorre, que preside la Comisión de Educación del Senado y que es del Frente Amplio de Revolución Democrática, es que se pueda rechazar esa en particular, lo de la selección del 30%, porque la intención del gobierno con estos dos proyectos era reponer la selección, y no es que los papás elijan, sino que los colegios elijan quienes ingresan o no a sus aulas. Correcto, mira, yo, Camila, disculpa que dentro de la misma temática te saque un poco de ahí, porque si uno quisiera colocar palabras para identificar cuál es el eje del debate en educación, tendría que necesariamente nombrar seguridad, selección, lucro, represión, discriminación, segregación. Son palabras que están absolutamente instaladas en el debate de la educación, pero que sin embargo son la antípoda de la educación. Yo te quería preguntar a propósito de lo mismo, ¿qué opinión tienes tú respecto de la iniciativa que llevó adelante la intendenta de Santiago, Carla Rubilar, al intentar demandar a un joven menor de edad y que, como se ha dicho coloquialmente, le salió el tiro por la culata porque el juez denunció al juzgado la acción, pues se cometió una falta al sobreexponer públicamente a un menor de edad a través de las redes sociales? Estamos en presencia de que una autoridad tan importante como la intendenta vulnere los derechos más fundamentales de un niño. Entonces, ¿qué opinión le merece en este caso a la comisión que presides tú? Sí, bueno, mira, lo primero es decir, Luis, aprovechando que está Darío, ¿cierto? Sí, está Darío. Es decir, que si no fuera por los profesores y profesoras y su movilización, no podríamos haber hablado de educación. Yo en eso soy bien categórica y lo he repetido majaderamente, porque el 2018 fue aula segura, este año fue admisión justa, y si no es por la movilización y el paro de los profes, imposibilitados completamente de hablar de educación y de los temas importantes. Entonces ahí primero, que si no fuera por el movimiento social, estaríamos hablando siempre de seguridad, siempre de represión, y no pudiendo hablar de los grandes temas educativos, de las condiciones laborales de los docentes. Entonces hay un reconocimiento a todo lo que han hecho los profes y al que le hayan hasta ahora doblado la mano al gobierno en ese sentido, de contravenir su discurso, con todo lo que eso significa, porque el gobierno tiene los medios, el gobierno tiene todo en definitiva, pero han tenido que ceder ante la presión de los profesores. Y sobre lo de la intendenta Carla Rubilar, bueno, yo al presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional lo conozco, lo conocí a raíz de a Rodrigo estos días, y sobre todo por lo que ha estado pasando en el Instituto Nacional. Bueno, de aquí le mandamos un saludo a Rodrigo Pérez, presidente del Instituto Nacional. Le mandamos nuestro saludo, por supuesto, y el apoyo, porque esto ya es completamente descabellado. A mí me parece que la acción que tomó la intendenta es de un descriterio profundo, y que habla tan mal de ella en su rol de autoridad. No considerar que se está vulnerando a un adolescente, no considerar sus derechos, y simplemente sobreponer de manera antojadiza y con un aprovechamiento político, con una mezquindad tan grande, diciendo que hay una amenaza, como tergiversando en definitiva los hechos, porque sí, se puede cometer un error, pero lo que hace la intendenta al exponer a Rodrigo es de un descriterio tremendo. Yo de verdad en este tipo de acciones como no pueden dejar de sorprenderme, porque además es una seguidilla, como se intenta agrandar un hecho y se responde con toda la represión, con todo el poder, y se deja caer todo el poder y la vulneración sobre, en este caso, un adolescente
como sin ninguna medida. Bueno, Creo que es similar también a lo que le pasó a la profesora, una profesora que increpa, reconoce que no era el mejor lugar, sin embargo también le cae todo el peso de la una profesora que además fue súper respetuosa cuando dijo lo que dijo en el cementerio. Yo creo que como que se exagera en esas situaciones, pero además se deja caer, se hace sentir todo el poderío. Claro. El problema es que se exagera siempre, Camila, se exagera siempre hacia la parte más débil de las relaciones sociales, Por políticas de este supuesto. país. Los mismos que hoy día rasgan vestiduras frente a hechos a veces desafortunados de la gente del mundo común y corriente, no tienen la misma perseverancia, la misma prepotencia, por ejemplo, para referirse a la corrupción de las Fuerzas Armadas, para la corrupción de algunos que se han coludido en el mundo empresarial, etcétera, etcétera. Es decir, este es el doble estándar y lo importante el es que otro la día, gente Luis, lo entienda. lo ponía en términos de proporcionalidad, porque cómo va a ser más grave, de hecho, lo que hizo Rodrigo de esta historia de Instagram, o la profesora interpelando a la ministra en el cementerio, cómo eso va a ser más grave y va a movilizar más a nuestras autoridades que los femicidios, que la corrupción, que la colusión. O sea, estamos en Macondo. Sí, bueno. Es una situación de no entender. Sabemos que estás con el tiempo preciso, justo, Camila, así que no sé si Carolina o mismo Darío quieren hacer algo. Sí, yo me embalo con ustedes también. Yo quiero saludar a Carolina y agradecerle el reconocimiento que hace a Camila y reconocerle el reconocimiento que hace a lo que ha sido la paralización del magisterio. Yo lo he dicho varias veces en los medios, al interior del gremio, que este gremio trascendió los espacios del propio colegio. Es un paro que va más allá y nosotros pusimos, ¿cierto?, en la discusión el tema de la política del gobierno. Un gobierno que a través de la ministra solamente tenía dos proyectos emblemáticos, que era Aula Segura y Admisión Justa. Y nosotros desnudamos que aquí el gobierno se está preocupando de la educación pública, que es fundamental, y por tanto eso que yo creo que ha sido entendido por todos los sectores. Así que yo creo que después de este paro, independientemente que la salida sea la mejor para nosotros, indudablemente que marca un hito distinto de lo que viene. Así es. Camila, te mandamos un tremendo abrazo, un beso y decir que con gente como tú en el Parlamento sabemos que tenemos esperanza, las organizaciones sociales, que tenemos que luchar por cambiarlo todo y en eso sabemos que tenemos hoy día aliadas jóvenes y consecuentes como tú. Así que un abrazo grande y estamos en contacto. Camila, le mando mi abrazo a los tres, Luis, Darío, Carolina, y de nuevo mandarle también mi apoyo a los profesores y profesoras que están movilizados, y es lo que corresponde en los momentos de mayor crisis y abandono de la educación pública. Siempre son los profesores los que sacan la voz. Así es. Gracias Carolina. Camila. Un abrazo. Bueno, seguimos conversando después de este importante contacto con nuestra querida amiga Camila Rojas, la diputada más joven de Chile. Quiero decir algo en el fragor de este debate. Existen algunas diputadas jóvenes. Hoy día estuvimos conversando con otra diputada importante, Catalina Pérez, abogada, presidenta de la Revolución Democrática, que demuestra una consistencia, una fortaleza, una convicción para expresar justamente una suerte de síntesis del discurso que demanda respeto a los derechos sociales. Está el caso de Gael Lloma, que otra diputada que ha jugado un rol importantísimo, por ejemplo, con nuestro movimiento en el tema de la defensa de los derechos fundamentales, en este caso por la previsión. Entonces hay personas, y curiosas, que bueno que sean mujeres jóvenes, Catalina Pérez, Gael Lloma, Camila Rojas, diputadas que están mostrando que todo no es negocio. Y creo que es muy importante eso. Todo no es negocio en este país. Hay otros móviles por los cuales la gente es capaz de llevar adelante iniciativas de respeto, de representación popular. Queremos reivindicar también que este lunes 10 de julio se inició la huelga de los trabajadores de Walmart Chile, organizados en el Sindicato Interempresas Líder SIL. Este agrupa a más de 17.000 trabajadores en todo el territorio nacional. Ya llevan 5 días de huelga, así que a los compañeros y compañeras les enviamos todo nuestro cariño, nuestra fuerza, que la lucha debe unitariamente avanzar por mejores condiciones laborales para todos y todas, así que llamamos a la gente a no consumir, a no comprar en estos supermercados Líder, A Cuenta, Econo, para apoyar la huelga de las y los trabajadores. Y preguntarle a nuestro querido invitado, al querido profesor Darío Vázquez, cómo evalúa esta negociación, esta huelga de los profesores y
bueno, y cómo ¿Cuáles viene son los la pasos cosa? que se vienen ahora justamente en el Exactamente. periodo invernal, en las vacaciones? ¿Qué es lo que se hace ahora, Darío? Porque estamos con un... Bueno, estamos en un momento complejo. El exacto. resultado de la consulta nos dio un empate técnico favorable a seguir con la paralización, pero es 50-50, entonces estamos complicados en el gremio. ¿Cómo fortalecemos ese paro? Porque nosotros tenemos un mandato como dirigentes nacionales que nosotros tenemos que acatar lo que resuelvan las bases, por lo tanto nosotros estamos en la línea de fortalecer, y la mejor manera de ver que el Estado y cómo seguimos es convocar a la Asamblea Nacional, donde están todos los dirigentes del país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, ¿no? Y por tanto discutir con ellos. Nosotros le hemos pedido que en el día de hoy se hicieran asambleas en las comunas, en donde descarnadamente hicieron análisis del paro en su comuna, cuál es el estado del paro, cuál fue el resultado de la votación, y que saquen acuerdos y hagan propuestas. Okay. Después pasamos el día lunes, en donde se van a hacer asambleas regionales con el mismo carácter, análisis, propuestas, ¿cierto? Y el día miércoles vamos a iniciar una asamblea, porque es un día, los tiempos son escasos, entonces cada directorio regional va a tener que dar un informe, ¿no?, acerca de su comuna, su región, y con eso entonces vamos a hacer un debate para ver por dónde nos vamos. Esa es la temática. Yo creo que el magisterio va a ser sabio en este momento. Yo creo que tenemos que buscar, ¿cierto? Y las controversias, Darío, estas que se han expresado públicamente entre algunos dirigentes, pero es bueno que la ciudadanía, la opinión pública conozca también las controversias, porque los gremios no están exentos, no son, yo diría, asépticos al conflicto natural que se da en los gremios. Y eso es re importante también que la gente que nos escucha pueda saber. Bueno, para nosotros fue lamentable lo que ha venido pasando en el gremio, porque nosotros estamos contra un adversario súper poderoso, estamos contra un gobierno de derecha, un gobierno que lo único que impulsa, ¿cierto?, es el individualismo, la competencia, etcétera. Entonces, en ese terreno no estamos jugando, y por tanto ellos sacaron un plan para desestabilizar el movimiento. Claro. Y creo que lo consiguieron, tiraron los apoderados encima. Después de eso dijeron que este era un paro político, a consecuencia de que inventaron también a través de la prensa que el presidente nacional iba a ser candidato a gobernador, cuestión que él desmintió. Y en tercer lugar, y esto es lo grave, que ellos meten una cuña a propósito que uno de nuestros dirigentes nacionales, Jaime Gajardo, sale a la prensa, ¿cierto?, primero, diciendo que llama a rechazar en la consulta anterior, en circunstancia que era fácil que todos los profesores rechazaran. Nosotros estábamos con un paro fuerte, por lo tanto, lo lógico, frente a un petitorio que todavía no se cumplía y que estábamos sin conversaciones con el gobierno, que la presión siguiera. Y por lo tanto era lógico el rechazo. Pero él se aprovechó ese momento para decir, yo llamo al rechazo, y por tanto la prensa se tiró encima. Hoy día el contrapunto es Aguilar Gajardo. Sí, lamentable. Y yo creo que lo que hace, porque Gajardo no tiene mucho eco al interior del gremio, pero la prensa se aprovecha, el gobierno usa sus armas, y por tanto hoy día, yo lo dije a la radio el otro día, lo que hace Gajardo es caldo de cultivo para la prensa. Ese es el tema. Es lamentable. Estamos llegando a nuestro final, estimada Carolina. Sí, pues se nos acaba el tiempo. Hubiéramos seguido conversando mucho más, pero nada. Un beso grande, gracias Darío por venir, gracias por este espacio, los auditores, y a seguir compartiendo la próxima semana a las 4 de la tarde en el 102.5, Universidad de Chile, en el programa Debate Social. Gracias a usted, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.